un efecto en el crecimiento de la economía mexicana por la política monetaria restrictiva del Banco Central. Vía telefónica voy a conversar de este tema y de otros previstos para el segundo semestre del año con Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings. Félix, buena tarde. El alza de tasas ya empieza a desacelerar la economía. ¿Dónde se está viendo el efecto? ¿Y qué pronóstico tienen ustedes para el crecimiento del PIB? Pues para el crecimiento del PIB hemos mantenido básicamente desde hace meses, desde el principio del año, una tasa de crecimiento de aproximadamente 2%. Nunca compartimos la idea más pesimista de crecimiento alrededor de 1.5%, por ejemplo. Hasta ahorita la economía se ha mantenido más o menos en ese mismo ritmo de aproximadamente 2%. Sin embargo, lo que sí pensamos que hay que tomar con mucho cautela el hecho de que aunque todavía haya muchos datos con respecto al año anterior que muestra un robusto crecimiento, si vemos los datos desestacionalizados versus los periodos inmediatos anteriores, en algunos rubros vemos menos crecimiento. Por ejemplo, mencionaste lo del consumo privado. Si vemos por ejemplo, lo que nosotros vemos mucho es el promedio móvil de 3 meses, porque de cualquier un solo mes como que se puede dar unas señales muy un poco erráticos, volátiles. Si vemos los 3 promedios móviles de 3 meses de marzo y abril, ya no muestran mucho crecimiento, por ejemplo, relativo a enero o febrero. Entonces sí estamos viendo alguna pausa en la economía y, por ejemplo, también en algunos datos en abril, mayo del año pasado fue un periodo un poco más lento en la economía. Por lo tanto, tenemos comparables del año pasado un poco débiles en algunos rubros. En cuanto a la inflación, ¿cuál es la expectativa de ustedes? ¿Ya está llegando a sus niveles máximos? Sí, pensamos que está llegando a los niveles máximos. Esperamos que lentamente puede ir bajando, pero mucho depende en el tipo de cambios. A cierto punto, lo que sí estamos viendo, por ejemplo, en el índice de energéticos, es lo que provocó el gran incremento en enero debido al ajuste que hizo el gobierno en su reforma de régimen de precios. Ya estamos viendo no necesariamente una desaceleración o un movimiento a la baja, pero ya no está incrementando con el mismo ritmo y mucho dependería en el precio de petróleo convertido en dólar, en pesos, que quiere decir básicamente el tipo de cambio. Y el hecho de que el tipo de cambio fue relativamente tranquilo, estable hasta hace unas semanas o un par de semanas, por ejemplo, ya tuvimos un poco de pausa y por lo tanto el tipo de cambio va a marcar mucho la tendencia de la inflación. Y otro elemento son los precios agropecuarios, que no representan un elemento muy fuerte dentro del índice de precios. Sí, históricamente han mostrado una muy gran volatilidad y por lo tanto este es un factor también de volatilidad en el índice general. ¿Los escenarios de HR Ratings contemplan algún efecto de incertidumbre por el resultado de la renegociación del TLC sobre decisiones de inversión? Yo creo que hay varios elementos. La respuesta es sí, pero hay muchos elementos de incertidumbre que se originan en la política. Obviamente tenemos la situación, especialmente al final del año, sería mucho más relevante de las mismas elecciones aquí en México en el próximo año. Tenemos el TLC, aunque no tenemos quizás los temores que hubo al principio del año, es un factor de cautela, pero en este momento estamos un poquito más tranquilos. Pero también hay otro elemento importante, sería la situación política en los Estados Unidos en términos de la capacidad de esta situación de la promoción de, por ejemplo, de reformas tributarias, de reformas, por ejemplo, o más gasto en infraestructura, esas políticas fiscales más expansionistas que, te acuerdas, empezamos el año de noviembre y muchos de los mercados subieron básicamente anticipando una política fiscal más agresiva. Ahora ya se ve menos posibilidad de eso y por lo tanto quizás no vamos a tener el estímulo fiscal que habíamos pensado al principio del año y también sería otro elemento que hay que tomar en consideración.
Finalmente, Félix, ¿qué otros riesgos ven ustedes para el segundo semestre del año? ¿En cuanto a qué, perdón? Digo, ¿qué otros riesgos ven adicionales a estos que mencionamos de la renegociación del TLC, la reforma fiscal en Estados Unidos? Sí, yo reforma fiscal lo veo muy poco probable ahorita, nada más yo creo que lo más importante es que evitamos un paro, como se llama ya en el gasto, en el presupuesto, supongo que no, pero no vemos en este momento muchas posibilidades de una política fiscal más estimulatoria. En caso de las negociaciones, yo no creo, para mí es difícil pensar que van a llegar a concluir unas negociaciones en este año, entonces por lo tanto la reacción del mercado sería más bien en base de los rumores y la especulación alrededor de las negociaciones mismas. Claro. Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, gracias por estos comentarios. Muchas gracias, buenas tardes, Víctor. Saludos.